es peligroso, ¿ok? Me habían preguntado por acá que si las sectas del judaísmo eran apostasía. No exactamente, pero es una muy buena pregunta, porque claro, justamente en el siglo primero no habría una religión, digamos un sistema de creencia, no voy a decir religión, no había un sistema de creencia homogéneo. Digamos que esa homogeneidad llegó hasta la época de Esdras Nehemías, bíblicamente hablando, ¿no? Luego viene un periodo bastante desconocido, pero bueno, se documenta que existió una tal cosa llamada la Gran Asamblea, pero ya luego viene la invasión de los griegos seleucidas y parece que esto impactó considerablemente esa homogeneidad, de tal manera que al partirse ese jarrón quedaron pedazos regados en la época hasmonea, por ejemplo, cuando ya estamos hablando del siglo segundo antes de Cristo y el siglo primero antes de Cristo, ya es muy difícil porque claro, cada grupo conservó en su costado, en su extremo, algo de lo que hacía parte del todo, pero cada uno luego de su pedacito le fue agregando cosas. Entonces, claro, así es como llegamos al siglo primero. Entonces, hay que decir que desde la perspectiva de los apóstoles de la fe de Mashiach, sí son sectas. ¿Ok? Ojo, desde la perspectiva con relación al grupo de creyentes de Mashiach, a los que han recibido Ruach HaKodesh, sí que empezaban a verse como sectas. Claro, ahí sí. Pero antes de venir Mashiach, era un poco más difícil, porque claro, ¿cómo sabías tú quién tenía la autoridad para decir que era la verdad? Es un poco complicado, no sé si me hago entender. Les invito a que me digan si se entiende o no se entiende. Hay dos etapas, antes de venir Mashiach y después de venir Mashiach. Antes de venir Mashiach era muy difícil saber quién estaba más cerca de la verdad o quién tenía autoridad para decir, oye, tú no y tú no y tú no. ¿Quién nos mostró eso? Mashiach. Mashiach sí estuvo aquí y fue la autoridad para decir, estás bien, estás mal, tú estás bien, tú estás mal, corrige esto, corrige aquello. Entonces, claro, cuando se forma la comunidad de los creyentes que han recibido la autoridad de Ruach HaKodesh, ahí sí que podíamos ver, claro, que algunos que insistían, por ejemplo, como los judaizantes, en que se tenían que circuncidar porque si no, no eran salvos, ¿cómo le llamaron a eso? Herejía. Espera un segundo, eso ya aquí no va, ¿eh? Esto es herejía. Pretender decir que si no se circuncida son salvos, mira, herejía. Corrígete eso porque si no vamos mal. Claro, aquel que no concordó, no aceptó la autoridad de los apóstoles, apostató y formó una secta. Y entonces ve tú a saber si de pronto existieron fariseos mesiánicos renovados, fariseos mesiánicos reformados, saduceos mesiánicos reformados, y así, ve tú a saber cualquier nombre que se hayan puesto. Pero ya les decía que se llegó a conocer, por ejemplo, en el siglo segundo, el tema de la secta de los ebionitas, que curiosamente esta secta estuvo basada en sus criterios. Por ejemplo, que la mayoría de las sectas cristianas que surgieron fue las que atacaron la deidad del Mesías. Es que esto es impresionante y eso está pasando hoy. Es que como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Se está repitiendo la historia. Hoy en día, la mayoría de grupos que están pululando por allí, bueno, se están apilando. He tratado de hacer una especie de compilación, ¿no? Hay quienes abrazan mucho al judaísmo rabínico, por ejemplo, y no cuestionan las cosas del judaísmo rabínico y bueno, se van por allí. Hay quienes se van al extremo de decir, no, lo rabínico no sirve, vamos a inventar una cosa nueva, esto es lo bíblico, y con la etiqueta de lo bíblico luego se forma una secta también, que cada quien cree que lo suyo es lo bíblico, ¿no? Luego hay otros que de pronto siguen siendo de base cristiana, pero han ido cautelosamente tomando alguno que otro elemento bíblico, hebraico, así por decirlo de alguna manera. Bueno, y veto a saber luego qué otras cosas. Otro de los puntos que han suscitado divisiones o polarizaciones ha sido, por ejemplo, el tema del calendario. Y a ver, yo lo he dicho, oficialmente y desde el punto de vista histórico, astronómico,
matemático y de todo, existen dos calendarios hebreos o dos calendarios, bueno, si le queremos decir bíblico, pues no lo sé hasta qué punto sea lo exacto, pero vamos a decir que bíblico. Pero esto de venir a inventarse nuevos calendarios, porque es que a mí no me pareció, y es que yo opino que, y es que me voy ahora al libro de Enoch y saco mis propias cuentas, y es que aquí pone y saco e ignoro todo lo que milenariamente se ha hecho, repito, con cálculos astronómicos y todo, hombre, eso es un poco complicado. Eso es un poco complicado, por no decir preocupante. Entonces, esto hay que recalcarlo porque también se suscita por eso una división y ya luego la división termina siendo otra religión, porque es que es muy complicado cuando una persona no se somete al escrutinio, no se somete a la demostración, a la discusión y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Eso es muy complicado porque, claro, te lo vende como una verdad absoluta y téngale, no me gustaría decirlo, ¿no? Pero pongo una alerta amarilla por lo pronto, cuando de pronto lo que ustedes escuchen es que esto es lo bíblico, esto es lo bíblico. Oye, mucho énfasis en esto. Parece que te está diciendo que si no estás de acuerdo, tú no eres el bíblico y tú estás mal. Eso se llama falacia de autoridad. ¿Por qué dices que eso es lo bíblico? Demuéstramelo. No solo vengas a decir cosas que luego no puedas demostrar o que me las quieras poner a la fuerza. Es un poco complicado esto, ¿no? Así que muchísima atención con esta parte. Entonces, ya para concluir, por eso es que hoy las religiones no se plantean estar equivocadas. Cada uno está allí encerrado en lo suyo y esto lo que hace es debilitar el intelecto también. Porque claro, si tú no estás constantemente revisando lo que crees, yo lo hago, ¿eh? Créame que yo lo hago y en ejercicio con mi esposa también lo hacemos y estamos constantemente revisando. Por eso ustedes se han dado cuenta que he emitido correcciones de cosas y ahora soy un poco más cauteloso cuando veo que de pronto puede haber otra cuestión. En otras soy bastante categórico y muy firme en lo que digo, pero créame que siempre hay que estarse revisando. No dar por sentado que, bueno, esto yo lo dije y ya esto no cambiará jamás. Eso tenemos que hacerlo, pero ojo, en la medida razonable de las cosas, ¿ok? Que se ha demostrado, que se ha hablado, que no hay más por el momento, bueno, eso es lo que hay por el momento. No se puede agregar otra cosa o venir a poner en duda lo que hasta ahora ha sido. Y eso digo, por ejemplo, yo por muchos años cuando observé o me guié por el calendario rabínico, bueno, era porque no había otra cosa. ¿Sabes? No había otra cosa. La limitación de la información, de los medios, de la constatación, al no haber una prueba tan fehaciente y tan contundente, hombre, yo me quedaba en lo que había oficialmente, ¿sabes? Pero ya luego, cuando fluyó un poco más la información, pude hacer otras pesquisas, constatar otras cosas, hombre, ya hice un criterio objetivo, decir, vale, que no es mi opinión lo que está valiendo aquí, es que esto tiene un soporte. Lo mismo pasó con el tema de la deidad del Mesías. Cuando fui, digamos, inicié la demostración desde el Evangelio de Marcos, bueno, había muchas voces diciendo un montón de cosas y todo el día, hasta el día de hoy todavía hay algunos que de pronto hablan de dos, algunos hablan de tres y todo. Y claro, he estado sosteniendo esta tesis durante muchísimos años ya van casi 4 años quizás, y créame que reviso y reviso y cada vez encuentro más elementos favorables, digamos que en contra, no he encontrado en contra porque de eso se trata cuando revisamos los pasajes, escudriñamos, etcétera. Pero malo es cuando uno se pone el anteojo y solo te cabe aquí lo que quieres ver. Eso es muy complicado. Bien, y todo esto lo empezamos a hablar porque hemos tocado el